5 hijos y mi marido nos fuimos al Bolsón. En este momento, el momento de Bolsón no es de lo más feliz. Estuvimos todo un verano muy seco, con mucho turismo, muchísimo. Estuvo en ese aspecto, estuvo muy bien, pero supieron de todos los incendios que hemos tenido muy cerca. Entonces, la verdad que arrasaron con una zona cercana, que son los bosques cercanos a Cholina, que es una localidad que está a 200, más o menos, 100, no, un poco menos, 120 kilómetros más o menos de nosotros. Y después, en este momento estamos con el volcán, así que no hemos sido demasiado favorecidos, ¿no? De todos modos, Bolsón no le ha tocado tan mal como a San Martín de los Andes, que San Martín de los Andes, la ceniza se fue hacia el norte, y entonces nosotros no fuimos tan perjudicados como San Martín o Junín de los Andes. Tuvieron muchísimas cenizas, pero hemos tenido ceniza de volcanes anteriores, del Carson, del Chaitén, del Puyehue, hemos tenido cenizas iguales. Bueno, yo tengo incluso una obra de teatro escrita que se llama La Ceniza, que es como para chicos del secundario. Yo me dedico a la narrativa. Me encanta la poesía, tengo poesía, sí, pero nunca he publicado poesía, solo narrativa, cuento y novela. Tengo 8 libros publicados, los pueden ver después en del otro lado están, de abajo y un poquito arriba. Tengo 3 para chicos, uno que me publicó Sin Mar. Después tengo 2 novelas, una de las cuales es esta, que se llama Territorio Gualmapu, que toma contaminación de petróleo en el Río Colorado. Y tengo 3 libros de cuentos, de los cuales traje solamente 2. Mi problema es pensar en cuánto peso traigo, ¿no? Porque realmente ya no estoy para arrastrar muchos kilos de equipaje. Bueno, este es un libro. Yo este año no he publicado libro, tengo uno para publicar que no lo he publicado. Entonces, como tenía el gusto de intentar que me escucharan, que me conocieran un poquito, traje uno de los que más quiero, que es Cuentos para un invierno largo, que en realidad es el primer libro que publiqué yo sola, porque tengo antologías hechas con otros escritores, y después lo reimprimí 2 veces más, está en una 3ª edición ya. Bueno, este libro tiene cuentos, en general son de 3, 4 hojas, trabajo el cuento corto. El cuento, como decía Cortázar, es una esfera, ¿no? Tiene que ser una esfera en el que nada salga del tema central, digamos, ¿no? Tiene que ser esférico. En cambio, la novela es arbórea. La novela puede diversificarse, uno puede tomar hacia un lado, hacia el otro, puede tomar distintos caminos, y eso permite desarrollarlo. Aparte mismo del argumento, puede tomar algunos temas secundarios. En el cuento eso no es posible. El cuento va a un tema y ahí tiene que concentrarse y tomar. Es muy linda la escritura del cuento. De golpe se presenta la idea para escribirlo, y entonces uno empieza. Y yo siempre embromo con el grupo de escritores con el que trabajamos muchas veces en Bolsón, que hace años que nos reunimos. Yo les digo que yo soy una mujer de principios, jugando con el tema de los principios, porque tengo muchos libros, muchos cuentos empezados. Es decir, a mí se me dan los comienzos y después tengo que trabajar mucho para darle los finales. Pero los doy, llego, es decir, los dejo reposar, empiezo, lo trabajo, voy trabajando, lo dejo reposar, lo retomo y después el cuento se va armando y va quedando completo. Mi idea era leerles algunos de los cuentos. Voy a leer el libro que van a recibir como rifa. Puse es el último que escribí de cuentos, con ilustraciones de mi nieta, una nieta que trabaja muy bien. Les voy a leer el primero, que es un policial y que se llama Malabono, y que es regional. No son todos
mercados regionales, hay de todo. Este es regional. Cuando compró la chacra, lo hizo enamorado del panorama. Situada en un punto alto, permitía divisar el valle. La compró en primavera, cuando el verde es nuevo y lleno de promesas. Uno puede imaginarse el Bolsón en el valle y esta chacra en lo alto, ¿no? La lluvia abundante hizo crecer el pasto. Le llegaba a las rodillas cuando adquirió un semental, 5 vacas y 2 terneros. Su proyecto era instalar un tambo. Cavó canales para riego, hizo la quinta, arregló cercos, reparó techos. Los frutales se cargaron de flores y cuajaron en frutos. La vivienda era una cabaña de troncos. Tenía techos de tejuelas y estaba ubicada en una loma. En los momentos de descanso le gustaba sentarse junto a la ventana con un libro abierto como excusa para dejar vagar la mirada. Al frente, un arbolito le entorpecía la visión. Al principio lo aceptó como algo dado, pero poco a poco comenzó a fastidiarle. Tendría que modificar el jardín. Llegado el otoño, la despensa estaba llena. Las promesas se habían convertido en realidad. Los quesos caseros se alineaban junto a los tarros de dulce y de conserva. Los hongos secos lo contemplaban desde los estantes, al igual que las cerezas al natural y las truchas en escabeche. Entretanto, las hojas habían caído y pensó que era hora de trasplantar el molesto arbolito. Con el peón hicieron un pozo grande alrededor y lo levantaron con el pan de tierra. Algo le llamó la atención en el fondo del pozo. Parecían huesos. Se acercó curioso y los removió. Eran humanos. El viejo policía examinaba los huesos que iban levantando sus 2 ayudantes. Después los acomodó en una caja grande y dijo: son los restos de 2 personas, me los llevo para estudiarlos. Como todos los días, el chacarero le acercó una jarra de leche a su vecina, una anciana de cabello blanco que solía relatarle historias del lugar. La encontró mirando las plantas junto al alero. El joven le contó lo sucedido. La vio palidecer y perder el aliento. Tuvo que ayudarla a sentarse y comenzó a hacerle preguntas. La viejecita no respondía. Preocupado, buscó en la casa y le trajo una copita de licor. Recuperados los colores, la escuchó hablar así, casi en un murmullo. Ya no tiene sentido guardar el secreto. Se mataron por mí. Fue un duelo con cuchillos. Mateo, el que fuera mi esposo, lo presenció. El ganador se quedaría conmigo. Yo tenía 15 años y era muy hermosa. Se pasó una mano por los cabellos. Los tiempos eran difíciles. La ley no llegaba con frecuencia y los pleitos los arreglaban los interesados. No sé qué hubiera sido de mi vida si alguno de ellos triunfaba. Eran 2 hombres duros, aventureros. Yo era muy tímida y probablemente hubiera tenido que aceptar al ganador. Vivíamos con mi madre en esta misma casa. Esa chacra que usted compró pertenecía a un porteño. Ellos eran los caseros y Mateo su peón. Tenía 22 años, era un lindo muchacho. Solía traernos la leche cada día, así como usted, a mi madre y a mí. Conversábamos mucho los 3. Le gustaba inventar historias. Nunca me habló de amor. Los otros sí lo hacían, y de un modo brutal. Varias veces habían peleado por mí. Esa noche, 6 detonaciones nos sorprendieron. Mateo nos contó más tarde. Habían bebido. El mayor intentó asesinar al otro descargando el revólver contra él. No logró darle. El agredido se alejó y se escondió hasta que supo que se habían terminado las balas. Entonces desenfundó el facón y volvió a subir a la casa desafiando al mayor. Mateo observaba como paralizado. Se acuchillaron entre sí. El menor sobrevivió al otro unos pocos minutos, luego murió también. La anciana se había detenido en la narración. Por un momento pareció sonreír
y retomó el hilo. Mateo era un muchacho tan bueno. No quiso que mi nombre se viera mezclado en un asunto turbio y los enterró. Aprovechó el pozo que habrían preparado para plantar ese arbolito. La verdad que no ha crecido mucho pese al abono. Es que no eran buena gente. Mateo después habló en el pueblo de un viaje inesperado que no sorprendió a nadie porque solían desaparecer por temporadas. Él siguió a cargo de la chacra y empezó a cortejarme. Al año, luego de morir mi madre, nos casamos y vivimos aquí en esta propiedad. Mateo siguió cuidándola de al lado hasta que murió. Bastante tiempo después se la vendieron a usted. Esa es la historia. Como todos los protagonistas están muertos, yo ya no tengo por qué ocultarla. El chacarero terminó de relatar al comisario lo que la anciana le contara. El servidor de la ley se tomó su tiempo para armar y encender un cigarrillo. Luego, acomodándose mejor en el sillón del escritorio, le preguntó: ¿cuántos años tiene la señora? 85. Es una historia muy romántica y el marido fue un buen hombre, yo lo conocí, trabajador, puntual y calculador. La amaba mucho. Podemos dejarla así. Es una historia conveniente. ¿Por qué dice eso? ¿Acaso piensa otra cosa? No, mejor no dudar de la versión de la anciana. Eso sí, le pido, no lo comente con nadie. Los restos tenían, cada uno, 3 agujeros de bala en la parte posterior del cráneo. Hay que pensar. No sé si quieren que les lea otro.